Como ya sabemos, la selección mexicana se va a reencontrar con la albiceleste en la próxima Copa del Mundo. La suerte de México no ha sido la mejor contra este equipo de la selección de Argentina. ¿Qué decir suerte? Partidazos también, sin duda, que hemos visto con el Tri y con la selección de Argentina. Algo que reconoce Lionel Messi, y veamos sus declaraciones antes de platicarlo con Carolina de las Alas y con Richard Méndez. Un gusto como siempre estar con ustedes. Dice Lionel Messi: México es una selección que siempre nos costó, que juega muy bien. Si bien tuvimos generalmente suerte y pudimos pasar o ganar, juega muy bien. Las declaraciones del astro argentino que comentaba con Teis Sports. Tiene la idea clarísima con un entrenador, Gerardo Martino, que conoce lo que es Argentina y nos conocen muy bien a nosotros. Bastante bien con esos tragos amargos así en el pasado, no tanto así para Argentina y mucho menos cuando hablamos del territorio mexicano y los buenos recuerdos que tiene ahí la selección de Argentina. Richard, ¿qué tanto coincides con Lionel Messi y lo que comenta también del Tri, que a pesar de las victorias de Argentina sí le ha costado al albiceleste? Un gusto como siempre, Cristina, Caro, pues creo que es muy sincero en lo que dice Lionel Messi. Primero, obviamente, cuando México está siendo dirigido por el Tata Martino dirigió a Argentina, es cierto, hasta 2016, después de aquella Copa de América Centenario que pierden en penales frente a la selección chilena, pero hay algunos de esos elementos, entre ellos el propio Lionel Messi, que pasó por el trabajo del Tata Martino, no solamente en la selección, sino también en el Barcelona. Sabe muy bien el Tata Martino cuáles pueden ser las debilidades del albiceleste, y eso lo reconoce en el verbo de su entrevista Lionel Messi. Pero que aparte de eso, cuando Messi te dice tienen la idea muy clara, no lo veo que se esté refiriendo a lo que juegue México, porque creo precisamente si algo le ha faltado en estos últimos meses al equipo del Tata Martino es una idea clara de juego. Lo que sí veo yo que se refiere a Messi cuando dice la tienen claro de cuando se enfrenta a Argentina, México es distinto, México es otro. Le tocó sufrirlo a Lionel Messi precisamente en el 2006 en Alemania, con aquel partido que ya sobre el minuto 90 y tanto aparece el golazo de Maxi Rodríguez, aquel gol que termina de acabar con las esperanzas de México cuando México venía de haber sido mejor que Argentina a lo largo de todo el partido. Y recordar que aquel equipo mexicano de la Volpe, un año antes también, tuvo que ir a tanda de penales contra Argentina en la Copa Confederaciones. Entonces, entiende Messi, sabe Messi el peso que significa para México jugar contra Argentina. Es un partido en el cual el futbolista mexicano se crece, se carga de orgullo, se carga de ganas y es capaz de vencer en los duelos individuales. Solamente le ha faltado ese último empujoncito como para terminar de imponerse, como para que no le pase un gol como el golazo aquel de Maxi Rodríguez, aquel zurdazo que Sí. terminó consiguiendo el tanto de la victoria sobre el final del encuentro. Eso es a lo que entiende Messi, se van a enfrentar nuevamente. Para el futbolista mexicano, cada vez que se enfrentan a Argentina, pues es una oportunidad de exhibir con bravura, con hidalguía al gentilicio mexicano y a eso creo que tiene también que cuidarse la selección de Argentina. Por supuesto, y México de no caer en el famoso jugaron como nunca, perdieron como siempre. Caro, ¿qué tanto puede evitar esto específicamente el Tata Martino? Wow, es que el Tata Martino ha dejado tantas dudas en estas eliminatorias, tantas dudas en los últimos partidos, si bien lo de Nigeria en el primer tiempo se vio mucho mejor. Yo creo que las palabras de Messi, y coincido con Richard plenamente, están llenas de respeto y están llenas de sinceridad. Es decir, en la mesa y en las apuestas y el mismo Messi y el mismo equipo saben que de alguna manera necesitan y es una obligación ganarle a México, pero no es un equipo al que por debajen. Atención, yo veía, por ejemplo, la prensa argentina y decían, México buscó como que y satanizó de alguna manera al Dibu Martínez por aquel sorteo que se da en donde evidentemente quedan Argentina, queda Polonia, queda Arabia Saudita y queda México en el mismo grupo y se escucha unas palabras como del Dibu Martínez diciendo fácil, fácil cuando viene México. Entonces, por ejemplo, muchos medios se agarraron de ahí y empezaron a decir que para los argentinos era fácil y recordándole un poco, digamos, aquella rivalidad y aquel partido del 24 de junio del 2006 que bien hacía referencia a Richard. Entonces, creo que el mexicano no se debe quedar con esta imagen, sino más bien con esta
últimas palabras de Messi. A México lo respetan, se entiende en el ámbito internacional lo que México significa. Y a partir de ahí creo que México tiene que entender perfectamente cuáles son sus rivales. Porque ¿qué pasó en el último Mundial de Fútbol? Se le gana a Alemania, la victoria más importante de México en el último Mundial de Fútbol. ¿Y qué pasa en aquel tercer y último partido que te hace enfrentarte a Brasil y no puedes pasar al famoso quinto partido? Entonces creo que si bien Argentina es un rival importante para México, hay que entender quién estaba en el bombo 1, quién estaba en el bombo 2, en el 3 y en el 4 y buscar quiénes son los verdaderos rivales. Fíjate tú que, por ejemplo, Arabia Saudita va a jugar ahora el 6 contra Colombia y el 9 de junio contra Venezuela. Es decir, estaba buscando rivales lo suficientemente fuertes para, o no tanto, ya queda a criterio de la gente que nos escuche, para enfrentar esos partidos contra Argentina y seguramente contra México y Polonia. Así que muy bien lo de Messi, pero no es Argentina el rival para ganarle para México, es Polonia y es Arabia Saudita. Sí, por supuesto, de jugar no solo 90 minutos, sino de todos los 90 minutos ahí que le queda al frente, como dices, Caro, lo que vimos en la última Copa del Mundo, ya sabemos para qué platicamos de esa historia. Pero hablando de historia, en lo que sabemos de México contra Argentina, te quiero preguntar, Richard, ¿qué tanto representa el historial de México contra Argentina y qué tanto representa o refleja el presente realmente de esta selección mexicana? Para el futbolista mexicano representa mucho esa historia, representa lamentablemente para el futbolista mexicano del lado negativo. Cuando estadísticamente, históricamente, ante una selección como Argentina siempre se hicieron buenos partidos, pero el resultado terminó siempre el mismo, en victoria o en avance a través de tandas de penales para Argentina, significa que hay un peso que está en lo anímico del jugador. Eso es algo que cuesta en sacárselo. México, por ejemplo, cuando iba a enfrentar a Alemania antes del Mundial de Rusia, pues estaba el recuerdo de la eliminación en la Copa del Mundo del 86, estaba el recuerdo del 6-0 que Alemania le infligió a México en la Copa del 78, pero estaba la esperanza de jugar el partido y saber sacarse ese peso de la historia, de la mente, de la cabeza del jugador, pues puede ayudarte a llevar un buen resultado, como en efecto sucedió con aquel gol del Chucky Lozano. Hoy en día hay que pensar igual. Hoy en día el futbolista mexicano no puede quedarse en el peso que ha tenido la historia, en lo que ha sucedido cada vez que tocó enfrentar a Argentina, donde Argentina no era superior de pronto en la cancha, pero sí lo fue terminando en el marcador final. Bueno, eso es algo que desde el mismo periodismo mexicano también hay que entender. Es una forma de ir liberando un poco ese ambiente que hay alrededor de esa historia que ha sido negativa para el futbolista mexicano. La mayor parte del trabajo lo tiene que hacer sin duda alguna el Tata Martino. Es el trabajo motivacional. Sí. Yo creo que, obviamente, si uno va a un partido y ves nómina de Argentina y ves la nómina de México, la de Argentina es muy, pero muy superior. El tema es que cuando vas a un partido a 90 minutos, esa superioridad la puedes llevar a los duelos individuales. Y en los duelos individuales, sí, una pelota aérea, un 1 contra 1, son situaciones de juego en la cual el futbolista que está en teoría muy por debajo del otro puede sacar ganancia porque vas a una lucha 1 contra 1. Ahí es donde hay que tratar de llevar las cosas y creo que eso viene siendo desde ya el trabajo motivacional que tiene que estar haciendo el Tata Martino de cara a lo que va a ser no solamente Argentina, sino los otros rivales del grupo, tanto Polonia como Arabia Saudita. Ahora, yo sí creo que México tiene que buscar la manera, obviamente su clasificación va a pasar por Polonia y por Arabia Saudita, pero yo creo que México sí puede darse el lujo, sí, Cristina, Caro, de pensar en darle una bofetada a la historia. Creo que es algo que pide el fútbol mexicano, que pide el entorno mexicano, y creo que la historia podría estar cerca de dársele. Y para llegar hasta ese momento, Caro, ¿cómo debe aprovechar el Tata Martino estos partidos de preparación contra Uruguay y contra Ecuador? Yo creo que probando cosas. Yo creo que una de las cosas que no le hemos visto al Tata es que se atreva un poquito más. Por ejemplo, el tema del lateral derecho, terminar de definir quién es. Está casado con ese 4-3-3, en donde sabemos ya las falencias que el equipo ha tenido y está dependiendo de un 9 que no termina de llegar. Afortunadamente el otro día Santi Jiménez marca el gol, pero no sabemos en qué momento va a llegar Raúl Jiménez. Se ha probado con jugadores como
Lozano como delantero y no ha resultado. Habrá que ver si Alexis Vega es una opción por ahí. Yo creo que el Tata Martino a mí lo que me ha hecho falta, que lo respeto muchísimo porque me parece que es un técnico muy coherente en muchas cosas, a veces me parece que le falta patear un poco más el tablero. Yo no digo que invente, pero sí que pruebe cosas diferentes cuando no te resultan. Hay cosas, por ejemplo, lo del Tecatito Corona, que seguramente va a ser titular, pero el Tecatito Corona tuvo cantidad de partidos en donde no respondía como extremo por derecho y no terminaba de pasar nada. Entonces, a partir de ahí, creo que hace falta un poco ese golpe en la mesa por el Tata Martino y hacerle sentir a quienes son los titulares que si no lo hacen bien, pues en definitiva algo puede pasar. Y hablando precisamente de este partido, Cristi, yo quería recordar algunas cosas que me parecieron curiosas. Estuve revisando las alineaciones. Scaloni, por ejemplo, fue titular, hoy el entrenador de Argentina, fue titular en aquel partido contra México y Messi entró de cambio. El único jugador que hoy podría repetir contra Argentina de esta selección mexicana es justamente Guardado. Y ahí nos hacemos otra pregunta. ¿Está Guardado realmente para ser titular en el equipo o puedes prescindir de Guardado en un mundial de fútbol habiéndote enfrentado a esta Argentina? Creo que son muchas preguntas las que tenemos alrededor del equipo del Tata Martino que, ojo, venía todo muy bien y recuerdo, tiene aquella presentación contra Argentina y es goleado, si mal no recuerdo creo que fue un 4-1. Sí. Entonces ahí se empezaron a ver las costuras de un equipo mexicano que cuando se enfrenta a equipos grandes las cosas ya no salen tan bien. Probablemente deba ser un equipo más defensivo contra Argentina. Probablemente el Tata Martino tenga que probar esa opción contra el equipo argentino. Él es el técnico, a él es el que gana un buen dinerito, así que a él es el que seguramente se le va a pedir resultados y se le va a exigir cosas, ¿no? Sí, sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Caro. Muchas preguntas que tiene que contestar el Tata Martino y ya estamos a nada también del Mundial y los tiene que resolver pronto porque no tenemos ni seguro también quién vamos a ver en esta lista, en esa lista famosa de convocados para el próximo Mundial. También en cuanto a lo de Scaloni, será muy interesante ver de nueva cuenta un México-Argentina.